Rocío, por tu presentación y bienvenida. También a los y las participantes de este encuentro por interesarse en los temas que voy a tratar. Especialmente gracias a mis amigos y amigos del máster, que sé que son unos asiduos concurrentes a los encuentros del instituto, así que deberían darle alguna membresía de plata, no sé, por la asistencia. Bueno, lo que sí, antes de empezar, y un poco en el marco de todos estos agradecimientos, no quería dejar de destacar el esfuerzo y las ganas que ponen las y los miembros del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio en estas charlas. Bueno, un poco sus esfuerzos en momentos en donde nuestras vidas son tan inestables, sin dudas tienen un valor agregado. Así que otra vez gracias por hacerme parte y habilitarme un espacio para presentar algunas ideas, discutirlas y demás. Otra cosa que no quisiera dejar pasar de decir, que estas plataformas a mí me generan cierta extrañeza, porque sé que hay ojos y oídos del otro lado, aunque no los perciba directamente mientras expongo, y bueno, por ahí la interacción a veces suma, y no tenerla, uno queda fuera de foco, o yo a veces quedo un poco fuera de foco, pero bueno, como ya estuve en otros encuentros del instituto, creo que sí cuentan con la doble ventaja que una se siente virtual y físicamente como en casa. Así que, bueno, un poco después de estas palabras ya de agradecimiento, voy a los bifes, voy a los temas que les quiero presentar. Como el tiempo es tirano, voy a tratar de ser breve en este peculiar soliloquio, para que, bueno, tengamos algún tiempo de conversar, a pesar de que sí estos temas llevan como su tiempo de presentación, igualmente voy a tratar de ser breve. En esta oportunidad quería tratar algunos temas importantes en la discusión de la prueba en contextos jurídicos penales. Ahí Rocío está por poner la primera diapositiva, donde muestro que, bueno, los dos problemas principales, o los dos conceptos que me interesan, es uno referido a la justificación o motivación de los hechos considerados probados en las condenas o absoluciones, lo que técnicamente en razonamiento probatorio se conoce como el enunciado probatorio, y el otro referido al control de esa justificación mediante recursos, lo que se conoce constitucionalmente o en la doctrina constitucional penal, se quiere, como derecho al recurso o al doble conforme. La academia y las cortes han examinado ampliamente estos conceptos. Por eso yo voy a limitar mi campo de exposición a ciertas cosas que han dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Cortes Argentinas sobre la justificación y el derecho al recurso. Ahí ven individualizado en la diapositiva cuáles son los dos fallos, los fallos que me van a interesar o tratar, o las líneas de jurisprudencia que me interesa tratar. Mi intención no es contrastar esta jurisprudencia con lo que ha escrito sobre la justificación del enunciado probatorio y el derecho al recurso, la literatura. Esto puede ser una empresa que en media hora o en el tiempo que más o menos fijaron la moderadora, puede ser una tortura para todos y para todas. Así que solo mencionaré en su caso algunas cosas que pueden servir para aclarar algún punto. Entonces, mi propósito central es analizar si las Cortes han identificado y aplicado correctamente estos conceptos en ciertos casos específicos, en función de los propios fines, valores o intereses que ellas mismas predican satisfacer. Entonces, en cuanto a la justificación de las decisiones judiciales sobre la prueba de los hechos, o sobre el enunciado probatorio, presentaré el fallo de la Corte, que es un fallo reciente, tal vez muchos estén al tanto de él, que es el caso BRP-BPC, o sea, las siglas es porque son víctimas, y normalmente cuando son víctimas en algunos casos específicos se inicializan, contra Nicaragua, dictada el 8 de marzo de 2018,
Y también haré alguna referencia a la decisión de la Corte Argentina en el fallo Canale que se dictó el 2 de mayo del año pasado. Ambas cortes se han expedido primero sobre cuándo una decisión cuándo una decisión judicial sobre los hechos está debidamente justificada. Y en ese marco, las cortes han resuelto que la justificación de las decisiones tomadas por jurados satisfacen la categoría de decisión judicial debidamente motivada. Conectado con esto, en segundo lugar, voy a examinar ciertas dificultades que presenta la revisión o el control efectivo a través de recursos de esa motivación. Todo esto entendido en el marco del derecho al recurso o al doble conforme de los imputados, y a propósito de lo que dicen sobre él la Corte Interamericana y las cortes locales. Y también voy a tratar de vincular un poco la jurisprudencia sobre jurados, que les mencionaba recién, con este tema. Entonces, vamos, si querés, pasamos al primer punto. La justificación de las decisiones judiciales. Bueno, según la Corte Interamericana. Bueno, vamos por partes. Los hechos que motivaron el fallo de la Corte Interamericana constituyeron un sinfín de irregularidades ocurridas en un proceso penal llevado adelante en contra de una persona imputada de haber cometido abusos sexuales en contra de su hija, que en ese entonces tenía 8 años. El padre, o el imputado, fue juzgado y absuelto por un juzgado, y esa absolución fue, en lo que ahora importa, fue confirmada por una segunda instancia. ¿Qué normas procesales regían la actuación de los jurados? Bueno, en Nicaragua, la legislación de Nicaragua preveía que los jurados debían fallar según su íntima convicción, o sea, a conciencia, decía la legislación, sin expresar razones, y además que el veredicto, aunque no fue este el caso, podía ser tomado por mayoría. El caso fue presentado a la Corte Interamericana por Comisión Interamericana y por los representantes de las víctimas. Entre las múltiples denuncias a violaciones de derechos convencionalmente reconocidos a la víctima, acá había un picnic, ocurrieron un montón de violaciones durante este proceso hacia la víctima, pero en lo que ahora vamos a tratar, ellos, tanto la comisión como los representantes, afirmaban que se había violado el derecho al debido proceso previsto en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto porque, decían los denunciantes, el veredicto de los jurados carecía de debida motivación. La Corte Argentina, más allá de otros agravios presentados en el fallo Canale, también trató este planteo en concreto en sintonía con la Corte. La diferencia en decisiones es que la Corte Interamericana evaluó un fallo de jurados absolutorio, y la Corte Argentina evaluó un fallo condenatorio, lo que nos hace inferir la simetría que hay en la aplicación de esta garantía en casos de absolución o condena. Pero en este paréntesis quiero aclarar que esto no es igual en el caso del derecho al recurso, porque hasta ahora solo ha sido reconocido más directamente o abiertamente a favor del imputado en el caso de condena. Dados frente a estos planteos, la Corte Interamericana examinó si en Nicaragua el modelo de juicio por jurados vigente en ese entonces satisfacía o no la garantía del debido proceso, que comprende el deber de justificación del denunciado probatorio. ¿Por qué? Porque los jurados en general, bajo determinado modelo, solo fallan sobre la prueba de los hechos. Entonces, para definir esto, primero podemos dividir el fallo de la Corte en dos cuestiones. En una primera cuestión identificó el alcance de la garantía, y esto es lo que vamos a ver un poco en esta filmina. Y en la filmina que sigue vamos a ver
¿qué dijo la Corte en relación a si, según el alcance de esta garantía, la decisión por jurados satisfacía el deber el deber de motivación? Entonces, para fijar el alcance del deber de motivación de la decisión judicial, lo que hace la Corte es la define en función de los fines que está llamado a resolver este concepto. Y esto es un poco importante porque yo les había anticipado cuando presentaba los temas que iba a exponer, que no me interesaba hacer una crítica según desde lo que piensa la literatura especializada en la materia, sino desde incluso los propios fines que fija la Corte intentando satisfacer, con los cuales intenta satisfacer la integración del concepto. Entonces, y una cosa particular o metodológicamente importante a la hora de integrar el concepto de debida motivación en función de los fines, resulta en este caso, resulta de que el concepto de motivación es especialmente ambiguo. Esto es, presenta múltiples significados. Por ejemplo, Caracciolo, para hacerlo más, para explicar por qué es problemático el concepto, dice que el concepto de motivación es lo suficientemente ambiguo que resulte inútil utilizarlo si no establecemos un criterio previo de utilización de acuerdo a los objetivos que nos vamos a plantear. Entonces, ¿qué dice la Corte en orden a el concepto? Bueno, primero, que integra la garantía del debido proceso. Luego, define, como van a ver ahí en la filmina, que la motivación judicial es la exteriorización de la justificación razonada que permite llevar adelante, permite llegar a una conclusión no arbitraria sobre la prueba de los hechos. Para la Corte, este concepto es adecuado en la medida que cumple ciertos fines. Primero, evita, dice la Corte, emisión de decisiones arbitrarias. Aquí creo que hay aprovecho para poner un punto, que es que hay una confusión. No es que la motivación evita decisiones arbitrarias, sino que son dos cosas diferentes. Una puede ser correcto o incorrecto, independientemente de que yo exponga cuál es la motivación. En el fondo, la motivación es una garantía instrumental o de segundo orden que me permite tratar de reducir decisiones arbitrarias, pero no es constitutiva de la corrección o incorrección de la decisión. La otra cosa es que garantiza el derecho de defensa del imputado y permite el control de las partes y la ciudadanía en general, y a su vez, y acá me interesa que prestemos atención a lo que dice la Corte en relación a este fin, que es que permite asegurar el respeto a la presunción de inocencia. ¿Por qué dice que cumple esto? Porque dice, quien se ve sometido al poder del Estado puede comprender las razones por las que fue posible obtener su convicción sobre la imputación y la responsabilidad penal, así como la apreciación de las pruebas para desvirtuar cualquier hipótesis de inocencia y solo así poder confirmar o refutar la hipótesis acusatoria. Dice también que para desvirtuar la presunción de inocencia, para la Corte se exige que la determinación de la responsabilidad penal resulte más allá de toda duda razonable. Entonces, ¿qué observaciones podemos hacer acá en función de un poco de los objetivos que me había planteado? Vimos el concepto de exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión no arbitraria sobre la prueba de los hechos en función de los fines. Evitar o reducir la arbitrariedad de la decisión, que las partes y la ciudadanía en general pueda controlar, y permitir asegurar la presunción de inocencia. Ahora, si leemos el concepto y el modo en que la Corte expone los fines, en clave, por ejemplo, de lo que se conoce concepción racional, concepción psicologista de la prueba, hay contradicciones. ¿Por qué? Porque la Corte afirma a la vez explícita o implícitamente presupuestos de ambas concepciones. Así, por ejemplo, habla de apreciación de pruebas para confirmar o refutar hipótesis acusatorias bajo el estándar de más allá de toda duda razonable,
y también alude a que ello resulta de la convicción de los tomadores de decisión. Ahora, incluso, supongamos que no la miramos desde un punto de vista academicista, es decir, de cómo la academia trata a la prueba, o desde qué perspectiva. Pareciera que lo importante y lo que no hace la Corte para satisfacer esos fines es establecer cuáles son las razones válidas y que justifican el enunciado probatorio de la decisión judicial en función de esos fines que persigue. Entonces, asumo que la Corte no está queriendo decir, como por ahí algunos críticos del fallo, o como evalúan algunas personas, algunos autores, que suscribe una concepción subjetiva o persuasiva de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que considera relevante para la justificación cuáles son las causas o los motivos de esa decisión, lo cual exige revisar la verdad o la falsedad del íter mental del juez. Es decir, no nos interesa para constituir la motivación sus vivencias personales, sus prejuicios, o sea, ¿qué es lo que causalmente lo llevó a tomar una decisión? Por ejemplo, nos interesa si el juez, sé que hay unos amigos mexicanos por ahí dando vuelta, y dice, no importa si el juez desayunó unos canelazos en la panadería preferida, y eso llevó a que viera con mejor ojo una prueba. Es decir, esto no es relevante como razón para integrar una motivación. En todo caso, pareciera que la Corte debería haber dado un poco más, explicitar un poco más a qué se hacía referencia. Y en ese sentido, creo que la única razones relevantes son aquellas que remiten a estándares de racionalidad epistémica. Es decir, cuando yo evalúo la prueba de los hechos, tengo que dar, por un lado, razones epistémicas referidas a la prueba, y a su vez tengo que fijar cierto marco a lo que son razones valorativas o morales de suficiencia de esa prueba, ¿sí? Lo que se conoce como estándares de prueba. Y esto no le hacía falta a la Corte expedirse mucho sobre el alcance de estas cuestiones, si son ventamianos o no ventamianos, sino simplemente decir esto, que tenían que ser razones epistémicas o que acuden a la racionalidad epistémica y que se deben fijar estándares de prueba en función de ciertos criterios normativos o valorativos. Ahora, con estas imprecisiones acuestas, y pasamos a la segunda filmina, la Corte afirma que la justificación... ¿Pasamos? No sé si pasamos. Rocío. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí recién apunto las críticas que recién les marcaba. Y ahora pasamos una más. Ahí está. Bueno, con estos problemas acuestas, con un concepto impreciso de debida motivación, tiene que justificar, o en lo que finalmente hace, justifica que las decisiones sobre la prueba de los hechos tomadas por los jurados satisface la categoría de decisión judicial debidamente motivada. La Corte dice, el veredicto tomado por los jurados, ya sea absolutorio o condenatorio, que es inmotivado, esto es, que no explicita razones, no viola el deber de motivación, como alega la comisión y los representantes de las víctimas. ¿Cómo justifica la Corte esta conclusión? Bueno, lo hace a partir de dos condiciones. Dice, hay que ver cómo operan los jurados, según las cuales operan los jurados, y que es adecuado que así lo hiciera. La primera condición que menciona la Corte es la condición de contexto. ¿Qué significa esto? Significa que existen circunstancias históricas, sociales y culturales que justifican que los jurados, como institución, no den cuenta del razonamiento que llevó a definir sus veredictos. Esas circunstancias muestran que el veredicto se emite sin expresar razones y que la apreciación de la prueba se basa en su convicción. En esta condición, ¿qué problemas presenta?
Primero, que no explica cómo una condición de contexto así enunciada es relevante para justificar normativamente que el veredicto satisface la garantía de debida motivación. Si con esto la Corte pretendió hacer una justificación en términos de lo que se conoce como trasplante o préstamo jurídico o traducción jurídica, si es posible que se conceda de que el modelo de jurados incorporados en nuestras legislaciones lo es, quería al menos precisar cuál fue el origen de la institución y las condiciones que receptaba el caso nicaragüense. Y a diferencia de seguir un proyecto de este tipo, lo que hace es pasa revista de más o menos legislaciones de distintos países e incluso de provincias argentinas sobre la cuestión. Y yo creo que esto sería insuficiente. Y un dato no menor es que entre estas tantas legislaciones que menciona la Corte, incluye aquellas en las que el veredicto del jurado no es unánime. Y, por ejemplo, en el fallo de la Corte de Argentina, en Canales, también justamente validó un caso en donde un veredicto no unánime. Cuando cuando ahora, recientemente, el 20 de abril del pasado, la Corte, o sea, hay un problema, va a empezar a haber un problema, porque la Corte Suprema de Estados Unidos declaró, en función de la sexta y la 14ª enmienda, la inconstitucionalidad de la regulación que tenían sobre jurados dos estados que preveían el veredicto por mayoría. Bueno, acá hay un dato histórico, es que antes regía un precedente en donde habilitaba el veredicto por mayoría, y ahora la Corte cambió esto, hace un par de semanas. Entonces ya acá tenemos un problema por lo menos de argumentos así, relacionados con el contexto, donde vienen estos institutos. Y además una cosa fuerte es que pasa muy livianamente de algo descriptivo a algo prescriptivo, que las legislaciones sean de un modo no significa que deban ser, que así deban ser, y que satisfacen la garantía. Detrás de todo esto yo tengo la intuición que la Corte está queriendo mostrar cierta concepción de la democracia y el rol, y algunos roles del Poder Judicial, pero esto no está claro, y si quieren lo podemos conversar luego. En cuanto a la condición epistémica, según ella, bajo ciertas, para la Corte, bajo ciertas interdicciones de arbitrariedad, y en la asunción de que jueces y jurados tienen la misma calidad epistémica para evaluar la prueba de los hechos, es decir, razonan igual, entonces ellos pueden resolver, dice, la prueba de los hechos en función de su íntima convicción y pautas racionales. Es decir, la Corte dice las dos cosas a la vez. Y bueno, y justamente en el caso, la falta de garantías suficientes de interdicción de arbitrariedad es lo que justificó la admisión de la demanda. Básicamente decía que la Corte que en casos de abusos sexuales deberíamos rodear a los jurados de más garantías de interdicción de arbitrariedad, y esto no se observaba en el caso de la legislación de Nicaragua, y es por esto que hace lugar al reclamo, pero no porque la decisión la decisión tomada a través del veredicto de jurados sea contraria a la garantía del deber de motivación. Y la Corte, también en el marco esto de la condición epistémica que justifica su conclusión, dice: cualquier decisor, sea lego o técnico, puede reconstruir hechos pasados, y lo hace a través de lo que la Corte llama método lógico histórico. Que esto lo hacemos consciente o inconscientemente, y que ello es parte necesaria de nuestro razonamiento acerca de la prueba. Sobre esta condición epistémica, ¿qué observaciones al menos se encuentran? Creo que la primera es que se replica mucho de los defectos de su concepto de motivación. Por un lado habla de íntima convicción, y por el otro lado conecta esta íntima convicción con el método relacional, y esto tiene problemas. Es decir, son dos cosas, son dos caminos distintos, no puedo juntarlos. O sea, esto lo único que hace es llevar confusión a
a los sistemas jurídicos, a cómo deberían funcionar nuestras prácticas sobre esto. Tampoco se entiende muy bien qué significa, ni aunque lo describe ahí, lógica metodológica histórica, utiliza conceptos como la heurística o controles internos y externos de la prueba, es decir, y tampoco podemos saber si todo esto es racional. Entonces, el problema creo aquí es que no explica muy bien otra vez, cuáles son las razones que tenemos que tener en cuenta. Y acá voy a abrir algunas puertas para que de última después, si hay alguien interesado, conversemos un poco más. Una tiene que ver con si se puede sostener un modelo de jurados. Yo creo que primero habría que identificar qué tipo de razones nos interesan para justificar el enunciado probatorio, es decir, que hace referencia a que el hecho ha sido probado. Y en ese marco creo que nos deberían interesar primero razones explicativas o epistémicas, es decir, aquellas que hacen referencia a la fiabilidad de las pruebas valoradas individualmente o a la valoración en conjunto, y a su vez el peso que demos a las hipótesis en competencia, cuánto han sido corroboradas, cuánto no han sido corroboradas, todo esto conforme a criterios de epistemología en general, si uno quiere, y de epistemología del testimonio experto. Bueno, podemos refinar esto, pero en líneas generales debería tener que ver con esto. Y solo habría una razón normativa que tiene que ver con la idea de definido y suficiencia probatoria. La otra cuestión que genera debate, ¿jueces y jurados razonan igual? ¿Cómo resolvemos esta respuesta? Bueno, uno puede resolver mediante lo que, en filosofía analítica se llama intuiciones compartidas. Vamos a testear a ver cómo razonan los jueces, cómo razonan los jurados. Y también podemos recurrir a estudios empíricos. Hay algunos textos que dicen que acá en nuestros sistemas, en general, no hay tanta investigación empírica, pero sí hay investigación empírica por ejemplo, hay un texto que se llama Jury Under Fire, de un capítulo específico en donde trata esta cuestión de si jueces y jurados razonan igual, y menciona distintos tipos de abordaje de estas cuestiones. Bueno, hay algunos problemas también con la investigación empírica, que no viene a cuento ahora, pero podemos hablar después también. Y en esta definición entre si jueces y jurados razonan distinto, podemos tener ventajas y desventajas de asimilarlos o no. ¿Por qué? Porque si hacemos intervenir a los jurados, tal vez podemos tener, supongamos que haya alguna diferencia, tal vez una merma en la calidad epistémica de sus decisiones, pero tengamos mayor legitimidad política desde cierta concepción democrática. En cambio, si tenemos decisiones de los jueces, tal vez, si son más capacitados, y dependiendo del estado de la capacitación de los jueces, o de la educación de los jueces en materia de racionalidad epistémica o de valoración de prueba, podemos tener sentencias o decisiones más argumentadas, pero con todo el problema que tiene la legitimidad del Poder Judicial en distintas concepciones de la democracia. En el medio podemos hacer diseños institucionales de muchas clases, pero bueno, esto puede ser algo que podemos hablar después. Y la última dificultad conceptual tiene que ver con una cosa que dice la Corte, que es que la motivación exige expresar razones. Y también hace fuerza en varios apartados sobre la necesidad de controlar y comprender las razones de la justificación de la decisión. Pero luego, extrañamente, afirma que la falta de exteriorización de estos fundamentos por los jurados no viola la garantía de la debida motivación, porque estos existen, pero no se expresan. Y esto parece que da pie a la idea entre distinción entre tener razones y dar razones. Esto no es menor si se mira por un lado, desde los propios fines que pretende seguir la Corte para justificar, para integrar la debida motivación, y entre estos fines hace un énfasis en el control de las partes, es decir, que se puedan controlar los argumentos, pero ya saliendo del fallo, el sistema de garantías que establece la Corte con el control amplio, en los casos de condena, que exige un control amplio de los argumentos que justifican las condenas, entra en cortocircuito. Y este control amplio de los argumentos
dentro del sistema de garantías se lo encamina en lo que se conoce como el derecho al recurso. Y es acá donde las aguas se cruzan y paso a el siguiente tema. Si quieres, Rocío, ahí. A ver, ok. Bueno. Según la Corte, aquí pasamos entonces a hablar sobre el doble conforme de la prueba de los hechos en las sentencias de condenas en el marco del derecho al recurso. Según la Corte Interamericana y las Cortes argentinas, el derecho al recurso o al doble conforme deriva de la garantía del debido proceso y el derecho de defensa del imputado. Justamente las Cortes han tratado con mayor detalle la revisión de la prueba de los hechos, es decir, donde ha exigido que los recursos previstos en las legislaciones procesales permitan un amplio control de la justificación de la condena en materia de hechos. Entonces, en caso, ¿por qué se lo conoce como doble conforme? Pues, en caso que se ejerza este derecho, se impone una condena, se el derecho de revisión de la condena y la segunda instancia se expide confirmando la condena, entonces allí veremos que hay una doble conformidad de la condena por dos instancias judiciales. Este doble conforme, según la Corte, no solo es sobre la decisión, no es sobre la condena, sino también debería alcanzar su justificación. ¿Por qué? Porque entre los fines que persigue el derecho al recurso está particularmente el del control de las razones que se dio para justificar la prueba de los hechos y que el imputado se pueda defender a través del recurso controlando estos argumentos. Ahora, deberíamos pasamos a la filina que sigue. Ahora, podemos preguntarnos cómo debería funcionar una revisión de la prueba de los hechos en el marco de esta garantía y teniendo en cuenta el tipo de razones epistémicas y normativas que encontramos en la motivación de la prueba de los hechos. Esto significa hacer un poco de... Voy a hacer un par de distinciones que me van a permitir mostrar cómo debería funcionar esta revisión. Tengo que preguntarme, por un lado, ¿qué clases de objeciones puede plantear el imputado en orden a la motivación del enunciado probatorio? ¿Y qué clases de respuesta debe ofrecer bajo esta garantía la segunda instancia, o la instancia revisora? Para responder dos preguntas, propongo que veamos dos aspectos. Uno tiene que ver con qué tipo de motivación tiene que tener en cuenta el imputado y su defensa a la hora de elaborar los argumentos para controlarlo. Y la otra es qué clase de críticas puede efectuar a esa motivación. En cuanto, y dependiendo de qué respuesta tengamos, vamos a ver si se satisface en mejor o en peor medida el doble conforme. Entonces, si nos preguntamos qué tipo de motivación debe considerar el imputado, habría que diferenciar. Por un lado, la motivación en concreto, esto es, las razones que efectivamente expuso el juez en su sentencia, y la motivación suficiente, esto es, las razones que considera relevantes el tribunal revisor, o podríamos pensar en un criterio independiente incluso del tribunal revisor, acá nos vamos a quedar con esto. Entonces tengo motivación concreta, la de la primera instancia, motivación suficiente, la del tribunal revisor. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el tribunal revisor confirme las condenas, pero que la motivación concreta de la primera instancia y la suficiente del tribunal revisor sean las mismas o varíen. Si varían, puede variar en su totalidad o pueden variar en algunas razones. Entonces, hay un punto problemático cuando varían en su totalidad o cuando, en su caso, no puede el imputado conocer cuáles son las razones de la motivación en concreto, es decir, cuáles son las razones que tuvo en cuenta el juez de la primera instancia. Y esto, por ejemplo, y aquí viene a cuento un poco lo que pasaba con los veredictos de los jurados, cuyas razones no las conocemos.
entonces la motivación en concreto no existe para el imputado a los efectos de un control amplio, y él se tendrá que imaginar cuál sería, en función del conjunto de evidencias del caso, cuál sería la motivación suficiente que va a tener en cuenta el tribunal revisor. Entonces, en ese sentido, vemos que tensa el derecho al recurso en una situación como esta. ¿Por qué? Porque el recurrente se ve en la obligación de anticipar la motivación de la segunda instancia, que va a considerar suficiente como prueba de los hechos. Y con todo el andamiaje que hay sobre esto, parece un ejercicio medio diabólico para el imputado. Y además, pareciera también que la intervención de la primera instancia se torna irrelevante, solo importará lo que va a decir la segunda instancia. En cuanto al segundo punto, para ver cuánto se satisface o no el derecho al recurso frente a estas distinciones, ¿qué pasa cuando la violación en concreto del tribunal de juicio y la de la segunda instancia es parcial? ¿Qué clases de errores podría argumentar el imputado? En orden al razonamiento probatorio que sustenta el enunciado probatorio afirmado por el juez de juicio. Recordemos que este enunciado probatorio se integra. Las razones que justifican el enunciado probatorio, es decir, que algo está probado, son razones epistémicas relacionadas a la fiabilidad de las pruebas, a la fiabilidad del razonamiento conjunto de ellas, el grado de corroboración de las hipótesis, etc. Y razones normativas, que tienen que ver con el estándar de prueba. Hay una diferencia sustancial entre argumentar entre razones epistémicas y razones normativas. ¿Por qué? Porque las razones normativas, en todo caso, las razones epistémicas, en todo caso, van a tener algún apoyo más objetivo, relacionados con distintas clases de epistemología, depende del error que yo esté denunciando. En cambio, de la discusión sobre la suficiencia probatoria o las razones normativas en este grupo de razones, es mucho más difícil, no me voy a meter en esa camisa de 11 balas, pero lo que quiero mostrar es que las direcciones de ajuste son diferentes. Entonces, ¿qué puede pasar? Que la diferencia entre la motivación concreta y suficiente vinculado a las razones epistémicas sea cuantitativa o cualitativa diferente. Cuantitativa porque la razón concreta difiere cantidad de pruebas ponderadas, y cualitativa cuando varíe, por ejemplo, el grado de fiabilidad que se le dio a una prueba en particular o a la confirmación de una hipótesis. ¿Por qué veo relevante esta distinción? Y ahí, Rocío, si me podés pasar a la que sigue. Bueno, este es un fallo del Tribunal Superior de Córdoba, que es una instancia que funciona como un tribunal de casación, o sea, una segunda instancia del juicio, de las sentencias que se dictan en las cámaras. Al final de todas estas, acá habla sobre cuál es el deber de fundamentación, cuáles son los alcances que tiene que tener, pero al final establece cierta carga argumentativa a los recurrentes. Y dice, resulta inconducente una argumentación impugnativa que se contente solo con reproches aislados que no atienden al completo marco probatorio y que esgrimen un defecto carente de trascendencia en una apreciación integrada de aquel. En tales supuestos, al no efectuar un abordaje que agote las distintas premisas que sostienen la conclusión que causa el agravio, la crítica no alcanza en errarlo y la decisión transita incólume el control casatorio. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Mire, si hay razones dentro del conjunto de pruebas, pero no son todas las razones que consideró el juez de primera instancia, igualmente puedo justificar. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el tribunal de segunda instancia incorpore, por ejemplo, una inferencia probatoria relacionada con un testimonio que no consideró la primera instancia, puede fortalecer la fiabilidad de alguna prueba, por ejemplo, si el tribunal de primera instancia dijo, le creo o asigno credibilidad a un testigo, porque en base a expresiones corporales del testigo en la audiencia, lo cual responde a una máxima experiencia muy poco fiable, y el tribunal de segunda instancia dice, bueno, no, en realidad le voy a creer por condiciones de memoria o por las condiciones de percepción del testigo. Entonces,
en algún punto, cuando hace este juego de mejorar las razones epistémicas del juez de primera instancia, le hace trampa al recurrente. Es decir, en algún punto el recurrente tiene que anticipar un montón de razones que podría tener en la segunda instancia, y en ese sentido hay cierta sorpresa. Frente a esto, yo creo que hay una tensión con el derecho al recurso, porque la idea es que darle control del razonamiento y no sorprenderlo en una segunda instancia. Entonces creo que aquí hay ciertas tensiones cuando hay diferencias incluso parciales entre motivación en concreto y motivación suficiente. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, por tu participación. Hemos recibido algunas preguntas por parte del panel de participantes. Sin embargo, hay unas con las que me gustaría comenzar. Y es básicamente, ¿qué dificultades más representativas, en todo caso, encuentras en el tema de los juicios por jurados? Si tenemos en cuenta que en el razonamiento que existe en el juicio por jurados no existe una motivación en concreto, ¿cuáles serían las razones o las dificultades más representativas en cuanto a esta particularidad que presenta este tipo de procesos? Y bueno, que nos instruyas un poco cómo funciona el manejo del juicio por jurados, dado que hay muchos miembros aquí que están presentes, que no son digamos, no son argentinos y que tal vez puedan necesitar mayores alcances. Es más, en el Perú no tenemos juicio por jurados para nada, y bueno, nos gustaría algunos alcances sobre el tema. El segundo punto a tocar es que si crees que tanto los estándares de prueba como la decisión del control de jurados, establecer si el control debe ser por jurado o debe ser por un juez, obedecen tanto o convergen tanto en el punto de que ambas obedecen a una decisión política que deben adoptar los estados, y que finalmente esta es la relación que podemos encontrar entre ambos. En cuanto... Rose, ¿te puedo ir haciendo, para no olvidarme? Sí. Contesto las dos primeras y después voy a esta que siguió. De acuerdo. ¿Te parece que lo hagamos así, para así yo no me olvido de las preguntas? Más hasta que las pueda anotar. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Sobre el problema de la motivación de los jurados, yo creo que no es que los jurados, el juicio por jurado no haya motivación epistémica. De hecho, muchos funcionamos operamos nuestra vida en base a la racionalidad epistémica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hacer inducciones o generalizaciones de cómo ocurren las cosas nos permiten analizar hechos futuros y hechos pasados. Si yo encuentro la pelota, una pelota de tenis en el patio de mi casa, puedo imaginarme que fue mi perra que la escondió ahí, porque normalmente es lo que ha hecho varias veces y porque es la única que juega con esa pelota. Entonces, así operamos en el mundo. No hay por qué pensar, o no hay por qué creer que los jurados van a operar de modo distinto. Incluso una de las cosas a favor de los jurados es que, bueno, son un grupo de 12 personas que se juntan a deliberar sobre las pruebas que oyeron, y en eso hacen un análisis epistémico. Además, el diseño de jurado, por supuesto, si yo lo hago así pelado y los mando fritos, los frito en el juicio, tal vez genera un montón de problemas, pero el diseño institucional de los jurados normalmente no funciona así. Esto que dice la Corte de la interdicción de arbitrariedad, sí, significan muchas cosas. Por ejemplo, que yo le puedo hacer audiencias previas para indagar a los jurados sobre sus convicciones, hacer preguntas sobre la imparcialidad que puedan tener, tratar de evaluar si son jurados que tienen sesgos o no tienen sesgos, además darle instrucciones sobre cómo fallar. También después hay algunos mecanismos tipo preguntarle a los jurados si realmente fue el veredicto. Hay herramientas
que permiten fortalecer esa deliberación. Incluso, por ejemplo, también hay, desde distintos lugares, se trata de fortalecer la deliberación de los jurados. Y también lo que está detrás es la discusión de si jueces y jurados funcionan distinto. Por ejemplo, hay muchos estudios que dicen depende del tipo de proceso, depende de las guías procesales que hayan tenido. Si querés podemos sacar el PowerPoint también. Lo sacamos. Ahí está. Bueno, depende de, o sea, no hay, al menos yo creo que no hay una razón para decir los jurados no van a razonar en base a una racionalidad epistémica. Eso no. Ahora, que hay problemas de control, hay problemas de control. Y esto lo tienen, por ejemplo, sistemas donde la tradición juradista es mucho más asentada. Por ejemplo, el sistema inglés, que tiene, por ejemplo, para delitos menores el Tribunal de los Magistrados, que se llama, y para delitos más graves el Tribunal de la Corona, que es donde se configura el jurado. Se pueden presentar recursos en contra de las decisiones de los jurados, pero el Tribunal de Apelación, que es el que revisa estas decisiones, entre los tipos de críticas que se pueden presentar, por ejemplo, debido proceso, o prueba nueva, o lo que llaman lurking doubt, que es como la duda al acecho, casi no echan mano de esto. ¿Por qué? Porque tienen la confianza en la institución que va a funcionar bien. El problema del fallo de la Corte no creo que es que los jurados no se puedan validar como modo de resolver procesos penales. Hay muchas razones para no pensar en eso. Lo que ocurre es que la Corte es clara en el tipo de razones que justifican estas mociones. No es la creencia del juez, el íter mental, me convencí de esto, porque esto también confunde a pensar que así funcionan los jurados. Los jurados no debieran al menos funcionar de este modo. Y un poco esto es lo que quería traer, hacer llamar la atención. Es decir, la idea de íntima convicción no significa que el jurado va a fallar, puede fallar al margen de racionalidad epistémica. Lo que sí creo que hay problemas es con otras cosas, es decir, nosotros estamos estructurados en un sistema de garantías que exige controles de las condenas sobre todo. Y acá la Corte es como que tensa dos garantías, la debida motivación y el derecho al recurso, porque en el derecho al recurso exige amplio control, y ha hecho mucha fuerza en esto, en una línea jurisprudencial en donde le ha bajado línea a los estados, para que modifiquen sus códigos procesales y habiliten recursos que permitan revisiones amplias. Y esto lo hizo en su momento, también en el momento de la historia donde se dictan los fallos, en donde los tribunales resolvían y escribían y expresamente decían las razones. Y luego ahora viene con esto. Entonces, mi interés también en presentarles estos fallos es cómo hay contradicciones que por ahí pasan desapercibidas en el discurso que se presenta a través de los fallos. Entonces, como que un poco limpiar un poco las aguas hace que veamos cuáles son los problemas que hay detrás. Y sobre cuáles son las características de los jurados, bueno, la Corte hace un paso de revista en el fallo. Yo diría que básicamente hay dos modelos dando vuelta. El modelo clásico, en el cual se integra por un grupo de ciudadanos que son convocados y tienen para poder ser jurados hay determinados requisitos, y en el modelo clásico lo que hay es que este grupo de 12, 8 jurados, generalmente son 12, dependerá del procedimiento. Hay una oficina de jurados que desde listas de personas selecciona o sortea, convoca a estas personas a veces reciben instrucciones, a veces no conocen nada del caso, y bueno, siguen ciertas pautas. Aquí en Córdoba es bastante diferente. Córdoba tiene jurados desde 1998 y tiene una tradición de jurados escabinados. ¿Cuáles son los jurados escabinados? Son aquellos que se integran con jueces técnicos.
Inicialmente eran 3 jurados legos, por decirlo, y 2 jurados legos y 3 técnicos para determinadas clases de delitos, y hoy por hoy, desde el 2005, creo, 2002, 2005, no me acuerdo bien, creo que 2005, se conforman con 8 jurados y los 3 vocales de la Cámara. Y la oficina de jurado ha ido refinando un poco la integración. En Córdoba el modo es, tienen requisitos que tienen que tener hasta el tercer año del colegio, se sortea por padrones electorales, les llega la notificación a la persona para que se presente en tribunales lo recibe la oficina de jurados, le da una capacitación, dice cuándo va a ser la audiencia, y lo que ocurre es que, bueno, integran la audiencia, participan del debate y demás, y luego la particularidad que tiene es que primero deliberan solo sin técnicos, porque hay una idea de que pueden contaminar, y luego deliberan todos y toman una decisión por mayoría. El problema de la mayoría cuando son jueces jurados, que es este caso de la Corte que yo les mencionaba, es que en algún punto, al no ser, si no tienen suficiente capacitación en racionalidad epistémica y demás, puede generar cierta merma en la decisión que finalmente toma. Entonces se hace fuerza en que sea un veredicto unánime, es decir, como si fuese un todo. Pero nada, es enorme, podríamos seguir hablando de todo esto, no sé si hay algo más que quisiera que comente. Lo segundo era sobre el tema de los estándares y si encontrabas entre digamos, el encuentro que puede hacerse la determinación estándar más allá de toda duda razonable, como fijarlo, como establecer un patrón real de qué implicaría este estándar de más allá de toda duda razonable, y también el hecho de que se manejen por jurados o se manejen por jueces el tema de las audiencias o de los juicios orales, obedece o crees que obedece a una decisión política que en realidad implica, claro, manejarlo de la forma en la que cada país considere mejor organizarlo a través de establecer protocolos, de identificación, qué sé yo, pero que implique que ambos parten del tema de tomar una decisión al respecto. Entonces, el fijar el estándar de más allá de toda duda razonable implicaría también, como en este caso, el haber adoptado una democratización ciudadana, el tema de los jurados, del juicio por jurados, también obedecen a patrones políticos que se debieran adoptar. ¿O crees que el más allá de toda duda razonable no se debería interpretar y simplemente dejarse a lo que los jurados o los jueces decidan, ¿no? ¿Qué factores políticos podemos encontrar en esta situación? ¿O no los hay? Creo que está muy buena la pregunta, en el sentido que los estándares de prueba es la suficiencia probatoria en el más duda razonable, es un modo de distribuir los riesgos que presentan las falsas condenas y las falsas absoluciones. La suficiencia probatoria, la definición de suficiencia probatoria en estos términos es normativa o política. ¿Quién tiene que definir cuándo, más allá de toda duda razonable, o si se pueden establecer estándares objetivos, intersubjetivos? Bueno, es toda la discusión que hay entre Damián, Jordi Ferrer, y de por un lado Laudan, de que esto se puede hacer objetivamente y solo para el caso al momento de las decisiones judiciales finales, y que ellos proponen que lo resuelvan los legisladores. Y después hay otra parte que hablan que, como en definitiva para definir si algo es suficiente o no, tiene que ver con la suficiencia probatoria del caso en función de criterios que se satisfacen cuantitativa y cuantitativamente, sobre la fiabilidad de las pruebas en concreto, sobre la fiabilidad de la versión en conjunto, sobre la fiabilidad de las hipótesis. Dicen, no, es imposible, sin recurrir constantemente a los criterios epistémicos que funcionan en ese caso,
definirlo. Es posible controlarlo, pero no es posible extenderlo a un modo objetivo, porque siempre voy a estar recurriendo a criterios de racionalidad. Esto que dice Jordi, excluir las hipótesis ad hoc y pensar en la derrota de las hipótesis, la mejor hipótesis posible, corroborada, etcétera, etcétera. Así presentaba muy brutalmente la cuestión. Pero todos dicen que es una decisión política, es una decisión normativa. Entonces, ¿quién tiene que decidir esto? Bueno, Jordi dice es objetivo, que lo hagan los legisladores y no los jueces. Ahora, supongamos que no logremos todavía, porque estamos de ley de ferenda, pero bueno, podemos pensar en una sentencia ferenda, y en esa sentencia ferenda, ¿quién preferimos que resuelva? ¿Los jueces o los jurados? Siendo una decisión política, que no tiene que ver con razones epistémicas. Entonces, ahí hay que pensar en, bueno, en los modelos que queremos. Entonces, si los modelos que queremos podemos hacer funcionar los jurados, tendría mucho sentido, porque si bien no representan a la sociedad, porque no han sido elegidos, y tal vez no sean una muestra de la sociedad, porque otra cuestión es cómo se integran los jurados, por ejemplo, que dependiendo del caso, a ver si no habría que integrar los jurados con personas vinculadas, y hay una situación de vulnerabilidad, supongamos un imputado de clase baja y hay un delito contra la propiedad, y integramos los jurados con personas ilustradas o que claramente tienen cierta acomodo social o un vínculo con el capital distinto, bueno, ahí pueden haber algunos riesgos de sesgos y qué sé yo. Entonces, hay varias cosas que hay que tener en cuenta a la hora de integrar quién va a decidir cuándo es suficiente, y no me parece mal que esto lo hagan jurados, también pensando cómo voy a integrar el jurado, qué garantías epistémicas voy a dar. Ahora, una cosa que hay que tener también en cuenta, es que todo esto cuesta dinero. Es decir, conformar un jurado, entonces institucionalmente tenemos que ver dónde vamos a poner ese dinero. ¿Cuándo vamos a integrar por jurado? Aquí en Córdoba, la oficina de jurado, por ejemplo, siempre es muy dinámica, y ahora la última modificación que hizo a su lógica, a su logística, es que salieron a notificar empleados judiciales a las personas que habían salido sorteadas para integrar jurados. ¿Por qué? Porque ocurría que cuando se iba el notificador a la casa de la persona no quería saber nada, pensaba que era un embargo, una imputación, una intimación, o sea, la cultura jurídica interna nos ve muy mal, cada vez que llega algo judicial, escapa. Entonces lo que hacían los empleados judiciales es, iban a las casas de las personas, le explicaban en qué consistían los jurados, cuánto le iba a demorar, que te iba a tener licencia para el trabajo, porque es una carga pública, qué sé yo. Y esto aumentó el padrón. ¿Por qué? Porque lo que pasaba también es que empezaron a haber repeat players como jurados. O sea, empezaron a haber jurados que participaban en más de un juicio. Entonces, y esto a un punto hacía que se enviciaran como los jueces. Y otra cosa muy buena de los jurados es que el año pasado vino una especialista mundial en materia de jurados que se llama Shari Simon Diamond, y ella contó el panel, básicamente es una investigadora de la Universidad de Northwestern, y ella contó el mapeo de que todo el mundo, el jurado está full y qué sé yo, y además que las experiencias de los jurados de la práctica, y uno ve, por ejemplo, aquí en Córdoba también, la persona que pasa por la experiencia del jurado, en un 90% la ve como positiva a la justicia. Y además es como, de hecho, por ejemplo, recomiendo, si quieren, nosotros en Córdoba hay un programa que se llama Justicia Cerca, y uno de los capítulos es sobre jurados. Y hay muchos jurados que cuentan su experiencia, el antes y el después de haber sido jurados. Bueno, en términos políticos, definir un estándar bajo estas condiciones me parece que es, cuando no tenemos estándares objetivos, cuando se lo deberíamos dejar a los jueces, bueno, o a las juezas, creo que las y los jurados son una buena opción. Y también fortalecería el contradictorio, en todo caso, para aumentar todavía una cosa que no está bastante dicha, es que el contradictorio fortalecería un montón para sumar al nivel de racionalidad epistémica que ellos deberían tener, es decir, buenos
contra exámenes de testigos, exámenes contra exámenes de decir, buena testimonio y de testimonio experto, etc. Y bajo estas consideraciones, en el caso de que en algún momento lleguemos a poder establecer, si es que se logra, ¿no?, el tema de cuándo podemos determinar que un estándar está suficientemente probado, en el caso del más allá de toda duda razonable, debería manejarse de distinta forma para los juicios por jurado que para los juicios realizados por los jueces comunes. No. El estándar, como decía, es una decisión normativa. ¿Podés fijar para todos los casos el mismo estándar? Yo diría que no. Pero esto ya es una respuesta mucho más compleja. Y que no tiene que ver con quién decida, sino tiene que ver con el estándar en sí mismo. Ya, perfecto. Ahora pasamos a las preguntas del público. La primera de ellas es, ¿cómo se motiva la valoración individual correcta del medio de prueba en una sentencia y cómo se determina la fiabilidad de una pericia? Bueno, esto ya es una particularidad de la pregunta, que sería la primera de las preguntas realizadas por el panel. Bueno, hay cuando se trabaja sobre prueba y en valoración individual, podríamos pensar en el esquema. Por ejemplo, hay un esquema que se llama el esquema de Toulmin, que Toulmin es un autor de la década del 60 más o menos, que hablaba de teoría de la argumentación, esto un poco para introducir a quienes no están tan en tema. Entonces elaboró como una herramienta analítica para analizar los argumentos. La herramienta analítica tiene una parte que era el dato, o el hecho a probar, si estamos pensando, el dato probatorio, por ejemplo, que el testigo afirmó que vio a X sustraer una billetera. Y luego, yo lo que quiero, el hecho a probar. Quiero probar que es creíble que lo que dijo el testigo, ¿Cómo conecto este dato, que es las afirmaciones del testigo, T, supongamos que dijo X, que dijo tal cosa, con el hecho a probar, que es que es creíble este testigo? Bueno, esto se conecta a través de lo que se llama enlace, que se conoce como enlace, o garantía, y para la fiabilidad de las pruebas individuales, este enlace está constituido por lo que se llaman máximas de experiencia en la dogmática procesal o generalizaciones. Las generalizaciones, en el caso este que les pongo, es una generación que tiene que ver, que la puedo integrar con herramientas de la epistemología del testimonio, por ejemplo. Cómo funcionó la percepción y la memoria de ese testigo en ese caso concreto. Y un poco por ahí viene a cuento muchas de las cosas que dijo Víctor de Paula en la primera reunión. Y a su vez puedo, además este enlace o esta máxima experiencia, atrás tiene lo que se conoce como respaldo, que a veces es más fuerte o menos fuerte. También podemos pensar lo mismo en base a alguna prueba pericial. A veces algo que dice un perito está conectado con unas reglas de su especialidad, generalizaciones que tienen que ver con su especialidad, y esto hace que se conecte lo que dijo el perito con el hecho a probar. Esto funciona, este es el esquema que muchos presentan, por ejemplo, para analíticamente analizar la fiabilidad de una prueba individual. ¿Sí? Entonces, si uno quiere decir, bueno, a ver, quiero ver si en la sentencia valoró individualmente bien esta prueba, esto no es algo que necesariamente tengo que usar, pero es una herramienta que me permite separar la paja del trigo. ¿Sí? A ver, bueno, ¿cuál es el dato a probar? ¿Qué es lo que se quiere probar? ¿Y qué es lo que lo conecta? Y bueno, una vez que separo todo esto, puedo criticar el dato a probar, la máxima de experiencia o el hecho a probar. Entonces, esto sería un modo, por ejemplo, de evaluar la parte de la motivación de la sentencia. Y después del razonamiento experto, bueno, nada, no sé qué particularidad del razonamiento experto
iba la pregunta, pero Ya. no me acuerdo. Está bien. La siguiente pregunta es, teniendo en cuenta que la segunda instancia es una instancia revisora y no un nuevo juicio, ¿la sentencia de segunda instancia debe limitarse solo a decidir si el razonamiento de la primera instancia en cuanto a los hechos que se tienen probados es válido o inválido? Para el tribunal revisor, ¿cuáles son los límites de la revisión de la motivación de la sentencia de la primera profundidad? ¿Existen límites? Claro, bueno, un poco a esto venía a cuento lo último que yo dije. Cuando yo hablaba esto de, bueno, ¿qué pasa si el recurrente, frente a la motivación concreta que tiene, esto es lo que le dijo el juez o la jueza de la primera instancia, si no tiene nada, supongamos? Entonces, es difícil criticar esto. Ahora lo tiene. ¿Cómo puede formular una crítica? Bueno, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? Yo, al menos considero, así como está planteado el derecho al recurso y conforme los fines que se establecen, que es la posibilidad de control, ejercicio de defensa, etcétera, y debería tenerse en cuenta la motivación concreta y aquellos argumentos que el propio recurrente, en todo caso, pueda adicionar a esa motivación concreta. Supongamos que el recurrente cuestiona la fiabilidad de la prueba A, de la fiabilidad de la prueba B y la fiabilidad de la prueba C. Y hay una prueba D no valorada por el tribunal, pero él hace mención a esa prueba D y dice, como pensando que se la pueden traer a colación, argumenta sobre eso. ¿Puede el tribunal de segunda instancia analizar la prueba A, B, C y D? Yo creía que sí, porque él ahí ya no ve una afectación al derecho de defensa. Entonces, la motivación concreta y la motivación suficiente son diferentes, pero sí se pudo defender. Ahora, ¿qué pasaría si esta prueba D no la trajo nadie, no lo dijo no la trabajó la primera instancia, y la segunda instancia dice, mire, es verdad, con la prueba A, B y C no alcanza el estándar, o hay problemas de motivación, pero tengo la prueba D que me hace llegar al estándar. Y ahí entonces creo que hay sorpresa. Primero porque supongamos que el tribunal, el tema del estándar lo aumenta, pero lo completa con una prueba D. Entonces ahí yo creo que hay una violación al derecho al recurso, más allá de que tal vez la motivación está dada en la primera instancia. Pero creo que hay una vulneración al derecho al recurso. Si queremos podemos reconfigurar el derecho al recurso, pero que creo que hay Como actualmente hay está. tensiones, hay. Porque uno pregunta mucho, yo creo que si hay muchos defensores o abogados acá, esto de que la segunda instancia los sorprende no es algo poco corriente. Es decir, hay siempre un mejoramiento en la segunda instancia. Y esto también es producto de los diálogos institucionales. Es decir, hay una argumentación de la primera instancia, un recurrente que argumenta sobre eso, y después un tribunal superior muy entrenado en estas cosas que mejora. Entonces ve que la condena, supongamos, está más argumentada. Bien. Sí, o sea, la pregunta es un poco lo que dije al último. Entonces, sí, yo creo que hay tensión. Si yo mejoro la argumentación y el otro no pudo controlar esto que les decía a los testigos, el juez consideró que era creíble porque se tocaba la cara en señal de sentir de compungido con lo que estaba diciendo, supongamos. Entonces, estaba contando un hecho violento. Que me toque las caras de este modo es irrelevante para la veracidad de mi testimonio. Pero el tribunal de segunda instancia no considera creíble el testigo porque se tocó la cara, sino porque el testigo conoce al victimario, ya habían tenido problemas antes, es decir, y generalmente una persona que pasa por eso, esa sería la generalización, generalmente una persona que cite hechos violentos, luego se ve compungido, lo que sea. O sea, ahí yo mejoro el enlace en esa inferencia probatoria particular. Ok. La siguiente pregunta es una pregunta un poco light. ¿Consideras que la motivación de argumentos probatorios deben ser cortos, claros y precisos? ¿Qué motivación tiene ese corto, claro y preciso?
digamos que la motivación en general del argumento probatorio, o sea, la motivación en todo caso, supongo que los argumentos que se establecen en la Y va a sentencia. depender del caso. Si yo tengo una causa Skanka, por ejemplo, una causa Odebrecht, yo puedo hacer un esfuerzo y de que yo creo que hay que hacerlo, y un trabajo que hacen también los tribunales de segunda instancia es limpiar. Por ahí hay valoración de prueba en la primera instancia, pero lo que hace la segunda instancia es limpiar los argumentos. Es decir, ordena, tal vez los argumentos están, pero los limpia y los aclara. Dependerá de los casos. Siempre debería ser claro, porque por supuesto hay desde una idea republicana de los actos, el mensaje tiene que ser claro, pero bueno, dependerá del caso. Por supuesto hay casos que van a ser más sencillos explicarlos que otros. Si Juan Carlos, el tema es complejo, la explicación puede ser clara, pero también será compleja. Juan Carlos Checley nos pregunta si es apelable una decisión absolutoria del jurado. Bueno, dependerá de las legislaciones. Aquí, el derecho al recurso, lo que yo les comentaba, es que no funciona igual. El derecho al recurso está reconocido en el 8.2H en relación al imputado, y también en las tradiciones anglo, de hecho Laudan discute mucho esto, el recurso de hecho, no tienen recurso los acusadores. En nuestro sistema, bueno, por lo menos en Argentina, se generó toda una discusión. Es claro que el fiscal tiene el derecho al recurso convencionalmente. Las legislaciones procesales prevén recursos, pero que no tienen el mismo alcance, no es esa revisión amplia que tiene el imputado. La víctima o el querellante está en el medio. Y hay una discusión acá si la garantía le comprende. Si uno ve el texto del 8.2H, dice el imputado. Y no hay otro lugar en las convenciones en donde diga que la víctima tiene un derecho al recurso. Lo que sí tienen las víctimas es acceso a la justicia. Y esto, bueno, hay que ver qué significa acceso a la justicia. Si lo vamos a equiparar a que pueda constituirse en el proceso, que pueda participar en el juicio, y a su vez que pueda revisar las decisiones absolutorias, bueno, esto hay que argumentarlo. Y a su vez, pensar ya en términos de cómo funcionan las garantías acá, cómo se pueden compensar. Si, por ejemplo, la paridad de armas se equilibra, etcétera, etcétera. Pero o sea, una cosa es la cobertura convencional del derecho y otra cosa es lo que pueden hacer las legislaciones procesales en los países. Ya, bien. Otra pregunta, es la pregunta de Isela. ¿Existe discrecionalidad del juez de primera para valorar la prueba o esta solo se ciñe a la sanción del juez de primera instancia? También supongo que se pone en un ámbito general de aplicación y no específico. No entiendo, ¿me decís de nuevo la pregunta? ¿Existe discrecionalidad del juez de primera instancia para valorar la prueba o esta solo se ciñe a la sanción, el juez de primera instancia? No sé si aquí de lo que habla es del juez en específico o del juicio por jurados, pero bueno, tal vez puedas darnos mayores alcances al respecto, si es que algo no le ha quedado claro. Son dos cosas distintas. Una cosa es los argumentos que se dan en relación a decir que está justificado un hecho, y otra cosa que tiene que ver con la premisa normativa. Cuando yo fijo una norma penal en general, el caso individual se adecúa al caso genérico previsto en la norma, y si se da el caso, la consecuencia es que le aplico una sanción. En general, yo imagino que esto es en todos lados, al menos no está tabulado, creo que no está tabulado, sino que hay discrecionalidad del monto de la pena cuando son penas divisibles. No sé si a eso está haciendo referencia. Lo que justifica, las razones que puedo dar son epistémicas, en el sentido que expliqué recién, y normativas en cuanto al estándar para la premisa referida a los hechos. Lo que tiene que ver con las normas penales y la discrecionalidad de la sanción, en el sentido de que tenga un tope mínimo y máximo, y que se le habilita al juez a individualizar, bueno, son costales que no se mezclan. Ahora, si el juez
para apoyar lo que es que el juez tiene que dar, o la jueza tiene que dar razones de por qué pone X monto, por qué pone desde una pena de 1 año a 6 años, pone 3. Y esto a veces los tribunales lo dicen, bueno, pongo 3 porque el hecho fue violento, porque el imputado tenía trabajo y no le hacía falta, por ejemplo, cometer el delito, qué sé yo. La base fáctica sobre la cual apoya, por ejemplo, esta valoración, es como cualquier enunciado fáctico también. O sea, no sé si a esto está pensando quien hizo la pregunta. En ese sentido, funciona como un hecho, la prueba de un hecho también, a pesar de que el efecto ya no es la definición de que el hecho está probado, sino que sirve para la cuantificación de la pena. De hecho, en Estados Unidos, o en otras legislaciones, lo que se llama el juicio cesure. ¿Qué significa esto? Primero nos fijamos a ver si cometió el hecho. Y luego, en una instancia que sigue, evaluamos circunstancias que puedan incidir en la pena. Y ahí se hace como un nuevo juicio que tiene que ver con las circunstancias de la pena, la prueba de las circunstancias que van a ser valoradas para la pena. Esto, por lo menos en Argentina esto no existe, pero sería interesante pensar en un modelo de ese tipo. Bien, finalmente, bueno, agradecerte y si quieres dar algunas palabras de finalización para esta sesión, para este webinar, adelante Valeria, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Ahora, bueno, muchas gracias otra vez por la invitación. Bueno, seguiremos viendo en los encuentros futuros. Vengan al grupo de las invitaciones del instituto y nada, muchas gracias y no les quito más tiempo con esta tortura.